NTN 24 debate la noticia. Hasta ahora vamos a establecer contacto directo en La Paz, Bolivia, con Adrián Oliva, jefe de la bancada del partido opositor Convergencia Nacional y presidente de la Alianza Parlamentaria Democrática de América. Diputado Oliva, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia que nos escucha en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muy buenos días, muchas gracias a usted. Presto a poder atender todas sus preguntas y a pronunciarnos sobre lo que está pasando en Venezuela. Bueno, justamente lo que pasa en Venezuela, el tema del día, se complica el panorama político, la oposición y el chavismo en medio de la violencia. Esto sucede en las calles, en el Parlamento. ¿Qué señales deja ver a los hijos, representados por el pueblo, que los padres de la patria se caigan prácticamente a golpes? Bueno, yo creo que la mejor forma de describir esto es que la oposición está siendo víctima de la violencia, porque detrás de este tipo de hechos lo que se pretende esconder es el fraude electoral que se ha cometido en Venezuela el 14 de abril. Lo que se pretende disimular con todos estos hechos es la carencia de legitimidad del gobierno de Maduro y, en definitiva, la incapacidad que tiene el presidente Maduro y las instituciones venezolanas de justificar su gobierno y de gestionar los problemas y los conflictos de un país que se encuentra dividido por la actitud que han asumido quienes desde el poder están intentando imponerse y están intentando obligar al pueblo venezolano a asumir un gobierno que en definitiva está muy lejos de representarlos, que no es producto de la legitimidad, sino es producto del fraude y es producto del engaño. Diputado Oliva, fraude, usted está mencionando mucho esa palabra y lo llamamos precisamente porque usted fue uno de los acompañantes internacionales que participó en estas elecciones en Venezuela. ¿Pudiera describirnos un poco más y ahondar sobre este fraude que usted dice que se ha dado en Venezuela a partir de la posesión, de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente? Bueno, es importante anotar que antes de la elección, 400 parlamentarios de 15 países de América Latina, de decenas de fuerzas políticas de distinta orientación ideológica, se pronunciaron para solicitar al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que atendiera un pedido de parlamentarios venezolanos que estaban planteando una serie de condiciones para garantizar la transparencia del proceso electoral. Esta solicitud nunca fue contestada, no hubo ninguna respuesta, se aplicó el procedimiento que el Consejo Nacional Electoral había definido y que había sido observado por una serie de irregularidades, y durante el proceso y después del proceso lo que hemos podido apuntar es que el propio tribunal ha sido incapaz de generar las condiciones para que los venezolanos puedan conocer cuál es el resultado del proceso electoral con un conteo que daría toda la certeza de la victoria del señor Maduro y que daría toda la tranquilidad al pueblo venezolano de que la autoridad que hoy los gobierna está en definitiva en el ejercicio del poder por la decisión del pueblo venezolano. Sin embargo, con una serie de artificios que se han utilizado en Venezuela, lo que se intenta hacer es obtener una muestra aleatoria de la votación, tratar solamente de verificar parcialmente la votación, y ese fue precisamente uno de los temas que nosotros observábamos, porque a diferencia de otros países, por el sistema informatizado que existe en Venezuela, el escrutinio público tiene una serie de restricciones que en definitiva no garantizan la seguridad a los votantes venezolanos de que en definitiva no solo están participando, sino están eligiendo a sus autoridades. Ahora, diputado, hablemos ya de lo que queda, lo que existe, ¿no? Un diálogo entre oposición, oficialismo, que ya se había roto semanas atrás, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, había decidido negarle el derecho a la palabra a los diputados de la oposición que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. De paso, señalan algunos medios internacionales que Diosdado Cabello les ha suspendido el sueldo. ¿Esto es procedente? ¿Dónde queda la democracia de tener otro punto de vista, o sea, de ser opositor al presidente Maduro? Esto es algo mucho más grave, porque de lo que estamos hablando es de una forma develada de cierre de la Asamblea
legislativa nacional de Venezuela. De lo que estamos hablando es de la interrupción del trabajo legislativo en Venezuela. En otras palabras, hoy quienes están gobernando lo están haciendo desde el Ejecutivo, lo están haciendo sin el control de otros poderes como el legislativo, porque en definitiva se están restringiendo los derechos de los parlamentarios de una manera que es totalmente abusiva e incomprensible. Un principio básico del Parlamento en cualquier parte del mundo es la inviolabilidad que tienen los parlamentarios por las opiniones que emiten, y eso permite que los parlamentarios puedan opinar de diferentes aspectos sin ser víctimas de la presión del poder. Pero imagínense si el propio presidente de la Asamblea Nacional se encarga de coartar la palabra y de restringir el trabajo parlamentario. De lo que estamos hablando es de una forma de cierre de velado de este órgano legislativo en Venezuela y de la imposición de una serie de medidas mucho más duras que lo que intentan es consolidar un régimen que desde todo punto de vista tiene una serie de irregularidades que han nacido con defectos y con problemas de legitimidad desde su origen, y que obviamente tiene varios conflictos que los va a tener que asumir, porque sencillamente el pueblo venezolano siente que le han arrebatado una victoria, sienten que quienes hoy gobiernan no tienen el derecho para hacerlo, y se podrá aplicar la fuerza, se podrá proscribir a la oposición, se podrá perseguirla, pero finalmente el presidente Maduro va a tener que responder por lo que ha representado su elección y por lo que representará su gobierno. Tarde o temprano sucederá. A pesar del silencio cómplice de la comunidad internacional, que también hay que decirlo, porque muchos presidentes de América Latina se rasgan las vestiduras en casos como el de Honduras o el del Paraguay, y en Venezuela, de manera extraña y contradictoria, mantienen un silencio y acompañan de una manera bastante, yo diría, cómplice el proceso de instalación de un gobierno que está denunciado desde su origen y que tiene una serie de problemas, y eso es lo que nos está haciendo daño en la región. El día en que los latinoamericanos sintamos que las instituciones multilaterales y que las instancias donde participan nuestros gobiernos actúan en igualdad ante cualquiera de nuestros países, vamos a sentir que vivimos en una región en la que finalmente hay un proceso de integración en marcha. El día en que esto solo tenga que ver con el interés de algún partido político, de algún gobierno, o que tenga algún tipo de orientación ideológica compartida por otros, y sea este el motivo que impulse la actuación de los estados en América Latina, vamos a seguir tropezando con este tipo de problemas. Vamos a agradecer el punto de vista a Adriano Oliva, jefe de la bancada del partido opositor Convergencia Nacional y presidente de Alianza Parlamentaria Democrática de América, desde La Paz, en Bolivia. Nos ha acompañado aquí en el informativo. Un buen día para usted. Muchísimas gracias.